Amén. Nuestro Dios ha sido bueno con nosotros en esta semana, nos concede la vida, nos concede la salud y nos da la oportunidad para poder estar aquí reunidos. Así que la gloria y la honra para nuestro Dios. Este tema llamado apego o desapego, basado en Isaías 41:13. ¿Qué ha escuchado usted? ¿Qué sabe usted sobre el apego? ¿Qué es el apego? ¿Qué cosa es desapego? ¿Ha oído usted a personas que tienen una relación sentimental y de pronto vemos que esa persona ha caído en algún vicio de tal manera que ha echado a perder su vida? De tal manera que de pronto lo veíamos muy fuerte, un buen trabajo, una buena persona, pero de pronto por ahí tiene un término o una finalización sentimental y de pronto esa persona pierde absolutamente toda su personalidad y vemos, hermanos, que echan a perder su vida. Seguramente usted estará de acuerdo conmigo que aquí en nuestro estado hay muchas personas o hay un grupo de personas en diferentes lugares que andan deambulando. Están deambulando, que son personas en situación de calle y se la pasan todo el día y si fuera posible toda la noche tomando alcohol y acabando con su vida. Pero detrás de todo eso, hermanos, ¿qué es lo que ha motivado? ¿Qué es lo que ha propiciado que ese tipo de personas hayan llegado a ese nivel, a ese grado? Tendrá mucho que ver la madurez emocional, tendrá mucho que ver la madurez psicológica en la persona, tendrá mucho que ver, hermanos, el apego o el desapego en la persona. Si usted ha oído hablar de eso, pues vamos, creo, a tener un entendimiento y vamos a poder así comprender aún mucho más nuestro tema. Entonces, en nuestro tema lo basamos y le hemos titulado apego o desapego, basado en Isaías capítulo 41, versículos 3, al cual invito que usted busque en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Busquemos por ahí Isaías capítulo 41, versículo 13, para ver y iniciar nuestro tema con apego o desapego. Isaías 41:13 dice así, hermanos: porque yo, Jehová, soy tu Dios. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Y vean ustedes lo que añade Dios: quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Qué es, hermanos, el apego? Ruego su atención. Veamos qué es el significado del apego. El apego es un vínculo emocional necesario para el desarrollo, mientras que el desapego es la capacidad de soltar y liberar las ataduras a personas, objetos o ideas, permitiendo una mayor libertad y autenticidad sin necesidad de que sea un acto de falta de amor. El apego inicial proporciona seguridad, pero un apego excesivo puede generar dependencia y sufrimiento. Y el desapego ayuda a mantener una relación más equilibrada y sana, fomentando la autonomía emocional. Me gusta esa parte, esa frase: fomentando la autonomía emocional. O sea, una persona soberana emocionalmente hablando, que para estar bien no depende de las personas, sin caer en el egoísmo. Apego, definición: es una tendencia innata a vincularse con otras personas, especialmente con los cuidadores en la infancia, para sentirse seguro y protegido. Por eso la Escritura, hermanos, menciona que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él. Los primeros años del niño o de la niña, del ser humano, son muy importantes porque marcan al adulto en el futuro. Dependiendo de la situación que reciba de afecto, ese niño o esa niña va a llegar a ser una persona bien equilibrada o una persona que va a ser muy vulnerable a todas las cosas que digan, que hablen las personas de él o de ella, y va a ser un rehén emocional de las personas que le rodean. Por eso es muy importante, Dios no se equivoca. Por eso dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Hermanos, la función del apego o desapego. Permite al niño aprender a querer, ser querido, recibir y dar presencia, lo que sienta las bases para una identidad estable y una autoestima saludable. La importancia de esto, hermanos. Un buen apego o un apego suficientemente bueno es esencial para desarrollar el desapego posterior, ya que proporciona la confianza necesaria para enfrentar el mundo. Ese es el apego. Vamos al desapego. ¿Qué es el apego? Ya dijimos. Ahora, ¿qué es el desapego? Definición. Es la práctica de soltar. Ese es el desapego. La práctica de soltar y liberar el apego a personas, objetos y situaciones, liberándose de las cadenas de la dependencia y las expectativas. Ya lo decía por eso hace un momento, que cuando una persona se vuelve dependiente emocionalmente de los demás, entonces va a ser una persona fácil va a ser una presa emocional y psicológica de las demás personas. Es decir, las demás personas que le rodean, sean familiares, familia, parientes, amigos o vecinos, van a manipular constantemente su situación emocional y psicológica si esa persona está muy apegada a los demás. Beneficios: libertad y autenticidad. Permite vivir con mayor libertad y autenticidad sin la necesidad de validación externa. Ese es el desapego. Repito esta parte, es muy importante. Libertad y autenticidad. Permite vivir con mayor libertad y autenticidad sin la necesidad. Ese es el punto, como decía el hermano Gilberto, el meollo del asunto. Sin la necesidad de validación externa. Obviamente, sin caer en el egoísmo. Equilibrio emocional. El desapego que produce equilibrio emocional. Ayuda a desarrollar una relación más equilibrada con las emociones y las personas, estableciendo límites saludables. También te produce, hermanos, bienestar, el desapego. Contribuye a una mayor autonomía emocional, aceptación de uno mismo y capacidad para enfrentar la vida con mayor fortaleza. Ahora, ¿cómo lograr un buen desapego, hermanos? ¿Cómo lograr un buen desapego? ¿Cómo puedo yo librarme de estar dependiendo emocional y psicológicamente de las personas que me rodean? Para que en un momento dado, cuando se hable de mí, cuando actúen en contra mía o cuando surja cualquier situación, no me afecte, no eche a perder mi vida, como los que ya hemos mencionado, las personas que están en situación de calle. No les podemos juzgar. Por supuesto que estas personas quizá han tenido algún apego a las personas, a los bienes. No sé qué tantas cosas puede argumentar una persona que está en situación de calle. Por lo tanto, como no ha habido un desapego, estaba tan apegado a la familia, es decir, a los padres, al esposo, a la esposa, a los bienes materiales, y de pronto surge un problema y le dejan fuera a él, a ella, entonces deciden, hermanos, arruinar su vida por el apego a las cosas o a las personas. Bien, ¿cómo lograr un buen desapego, hermanos? ¿Cómo no depender de las personas, de las cosas? Bueno, ¿cómo lograr un buen desapego? Conectar con el presente. Número uno, conectar con el presente. Es decir, centrarse en el aquí y en el ahora. ¿Cuántas veces, hermanos, las preocupaciones te roban el sueño? De algo que crees, que afirmas, que aceptas en tu interior de que va a pasar,
Y al final de cuentas, hermanos, dicen los psicólogos, los psicoanalistas, la gente que se dedica a esto, dice, el 90% de las preocupaciones de las personas no ocurren. Y mientras las personas ya entraron en un estado de ansiedad, ya entraron en un estado de gastritis nerviosa, ya entraron en una situación de ansiedad, de tal manera que no pueden dormir y se embarga, hermanos, en ellos entra el insomnio. Y en vez de levantarse con fuerzas y con ánimo, se levanta la persona dolorida que no puede dar un paso porque no pudo dormir. ¿Cómo lograr un buen desapego entonces? Aférrate, hermano, hermana, al aquí y a la hora. Es decir, vive el presente. Mañana no sabemos. Yo tengo una frase que he dejado de usar con ustedes y con los demás. Si Cristo no viene este día, esa frase la tengo. Porque yo no tengo la garantía de que yo voy a vivir mañana. ¿Cuántas personas vemos, escuchamos que dicen, es que falleció? Y los que conocemos a la persona dicen, pero si yo estuve con esa persona hablando hace un par de horas, ¿cómo es posible? ¿Y de qué murió? Fíjate que le dio un paro cardíaco. ¿Cómo es posible? No tenemos la vida garantizada para mañana. Entonces, hermanos, la preocupación está de más. Está de más. Está de más que la preocupación nos robe el sueño. A veces, hermanos, por el desapego o el apego más bien. Bien, ¿cómo lograr un buen desapego? Cultivar el amor propio. Cultivar el amor propio, repito, recalco, sin caer en el egoísmo. O sea, solo yo, nada más yo, y siempre yo, y los demás no me interesan, no me importan. Ok, sí, pero no caer en un sentido egoísta de que no me interesan los demás. No, hermano, hablaremos de eso quizás más adelante. ¿Cómo lograr un buen desapego? Cultivar el amor propio, fortalecer el amor propio para no depender de la validación de los demás. ¿Cómo lograr un buen desapego? Establecer límites saludables. Aprender a decir que no y a proteger el propio espacio emocional de ti mismo, hermano. De ti misma, hermano. Aceptar cómo lograr un buen desapego. Aceptar los cambios. Desarrollar la capacidad de soltar lo que ya no es necesario o útil. ¿Cuántas personas dejan de vivir? Quizás me escuche un poco duro y fuerte. ¿Cuántas personas dejan de vivir su propia vida porque alguien partió de este mundo y era un ser que uno amaba demasiado? Es que yo sin él, yo no puedo vivir. Es que yo sin ella, la vida es diferente. Es que yo esto, es que yo aquello, y se dejan al abandono en su persona. Dejan de cultivar su yo interior, dejan de alimentar su sostenimiento espiritual y emocional, de tal manera que se abandonan al alta mar, llevadas por el viento, por vientos huracanados de la vida, por donde quiera, sin rumbo fijo. Hermanos, quiero decirles que ¿sabía usted que la Biblia habla del apego y del desapego? ¿Sabía usted que la Biblia está, en el buen sentido de la palabra, la Biblia está infectada de textos que te hablan del apego y del desapego? Nada más no sé hasta dónde, cómo hemos leído, pero bendito Dios y bendito sea su nombre, que nos da su palabra escrita y nos da el entendimiento para poder comprender los misterios y la sabiduría profunda de Dios. Y esa es nuestra ancla. Por eso, hermana, si tú estás pasando por una situación de apego, necesito que pongas fijamente tu mirada en esto que Dios, esta información que Dios tiene hoy para ti, el apego o el desapego. Porque puede ser que estés sufriendo, y permítame esa expresión un poco mal escatológicamente hablando, de balde. Como dicen en el norte, que estés sufriendo de oquis por situaciones que en realidad, analizadas, no valen la pena. Apego o desapego. Dios tiene un mensaje. Dios tiene información del apego y del desapego. Y hoy lo vamos a ver. Hoy tenemos esta oportunidad. Hoy tenemos esta bendición de Dios del apego y
y de desapego, la información que Dios ha dejado escrita desde tiempo atrás. Mateo 6, 25 al 33, primeramente, hermanos, lo hemos leído, lo hemos estudiado, y hoy quiero darle este enfoque, hermanos. Quiero darle este enfoque espiritual. Esta es parte de la información que Dios tiene este día para contigo. Mateo 6, versículos 25 al versículo 33, nos informa, hermanos, acerca del afán y de la ansiedad. Y nos menciona, si usted quiere leer rapidito conmigo, vea en el versículo 25, son palabras de Jesús. No son palabras de algún apóstol, sino que él dijo estas palabras hace muchos años, allá en Mateo 6, 25 al 33. El 25 añade: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Sabías, hermano, que la vida, nuestra propia vida, puede ser un apego que nos está causando problemas? ¿O que nos puede causar problemas en nuestra propia vida? Si no sabemos sobrellevar nuestra propia vida, puede causar problemas serios. No os afanéis por vuestra vida. Apego, hermano, es un apego. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Otro apego. Bueno, el alimento y el vestido y las cosas materiales que habla aquí, bueno, son cosas necesarias. Son cosas necesarias. Pero ¿cuántas personas, hermanos, no han tenido un mal día porque no puedo tener ese vestido que yo deseo tener? Y me afecta no tenerlo. Es que yo quiero esos tenis de marca. Es que yo quiero ese celular que cuesta tanto, miles de pesos, y no lo puedo tener. Y me frustro. Entra un problema en mi ser y a veces me disgusto con mis padres o con los que yo viva, de los cuales yo dependa, porque yo quiero ese celular de marca, porque yo quiero ese celular de gran capacidad, el nuevo modelo, porque yo quiero esa camisa, porque yo quiero esos zapatos, porque yo quiero esta casa, un montón de cosas, hermanos, que a la larga, si nos damos cuenta y entendemos el mensaje de Dios, son apegos a las cosas materiales. Y que si no estamos centrados en lo que Dios nos dice, hermanos, caemos en un apego que a la larga, a la postre, nos trae problemas emocionales y psicológicos. Porque puede entrar el enemigo a susurrar a nuestros oídos y decir: ya ves, ¿de qué te sirve estar en la iglesia? ¿De qué te sirve ser un hijo de Dios? Mira cuántas personas que no le sirven, mira cuánta prosperidad. Mira sus carros, mira sus casas. En cambio, tú que eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, mira en qué estado material estás. Número 2, el máximo ejemplo de desapego lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. 3 años habían andado con el Maestro. 3 años habían visto los milagros que Jesús había hecho ante su presencia. Durante esos 3 años hubo un hombre al cual Jesús amaba, y cada vez que iba a Jerusalén o de regreso pasaba por esa aldea en Betania y ellos le daban hospedaje. Eran amigos. Amaba mucho a Marta, María y a este señor que menciona Juan 11 llamado Lázaro, pero resulta que ha fallecido. Entonces, hermanos, lo resucita al 4º día y todos conocemos la historia. Sin embargo, estos discípulos, hermanos, allá en Mateo 26, 56, Mateo capítulo 26, versículo 56, la Nueva Versión Internacional dice: pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Desapego, hermanos. Entonces, todos los discípulos, ¿qué dice, hermanos? Lo abandonaron y huyeron. No había sido suficiente, hermanos, 3 años para que los discípulos estuvieran arraigados a la persona de Jesús. Y como ese hombre que sacó la espada y le corta la oreja a este soldado llamado Malco, no tenían que haber hecho los demás así, correr y no importa morir por Jesucristo. Si hemos visto, es el Hijo de Dios. Ha resucitado muertos. Ha dado vista a los ciegos. A los mudos los ha hecho hablar. 3 años. 3 años. Pero no fue
fue suficiente, hermanos, porque dice en el verso 56 de Mateo 26, dice, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ahí hay una práctica, hermanos, de desapego emocional. A ver, ¿qué hubiera pasado, hermano? ¿Qué has sentido? ¿Has tú enfrentado alguna vez en tu vida algún desapego que te ha marcado la vida, que te ha estado lastimando y hasta el día de hoy todavía recordarlo causa dolor, causa heridas en el corazón, emocionalmente hablando? Entonces, ¿eres tú mayor que nuestro Señor? ¿Somos mayores que nuestro Maestro? Yo creo que no. Y al Maestro, hermanos, lo abandonaron. El Maestro que había estado 3 años con ellos y que había demostrado ser el Hijo de Dios y que tenía poder y que venía del cielo, ¿qué hicieron sus discípulos, la gente más allegada a Él? Así de sencillo, hermanos. Los discípulos lo abandonaron y huyeron. Dejaron al Maestro en el momento oportuno, en el momento que más necesitaba nuestro Señor del apoyo de los que le rodeaban. Huyen, le dejan. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú aguantarías emocionalmente ese espacio? A veces, hermanos, por no tener la información, la que venimos hablando de Pablo, Bernabé y de este joven llamado Juan Marcos. Bien, Hechos 15, 36 al 40. Hechos 15, 36 al 40. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, hermanos, dice Pablo a Bernabé, vamos a ver a las iglesias que establecimos, a los hermanos. Vamos, un segundo viaje. Inician. Pablo le dice a Bernabé, dirigidos por medio del Espíritu Santo y la iglesia. En el verso 36, entonces viene la continuación de lo que venimos diciendo de Juan Marcos. Bien, 36, hermano. Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé, ahí está el detalle, hermanos, el apego y el desapego. 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, no, ya no, porque es ambivalente. Una persona ambivalente es una persona que va a ser llevado como las ondas del mar, dice Santiago. Hoy dice sí, mañana dice no. Hoy levanta un circo, al rato lo destruye. Entonces Pablo, dirigido por el Espíritu, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y el 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Ve usted aquí el apego y el desapego, hermanos? En el capítulo 13, llegando a Perge de Panfilia, hay muchos historiadores, muchos teólogos que hablan de por qué este joven, sin embargo, se regresa. Está el apego. Pero si hubiera un apego excesivo, hermanos, Pablo tira la toalla. Vámonos, Bernabé, lo que dije. Alista maletas y nos regresamos. Y cuando los hermanos, los ancianos allá nos pregunten en Jerusalén, ¿por qué no continuamos el primer viaje misionero? Le vamos a decir, tenemos una razón justificable. Es que Juan Marcos nos abandonó. Y era aceptable. Pero sin embargo siguieron en el segundo viaje. Entonces ahora Bernabé, que había ido con Pablo en su primer viaje, ahora Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Pero Pablo dice, no, Señor, no, ya no. Pablo, hermanos, Dios nos está enseñando a través del apóstol Pablo el desapego sano. ¿Para qué, hermanos, hablar de esto? Para que no sufras. Lo que Dios te está dando en esta información es que, hijo mío, hija mía, mira, tienes que ser realista.
Tienes que enfrentar las adversidades que la vida te presente diariamente, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo de tu vida. En las decisiones, en los enfrentamientos de trabajo, en la casa, donde cualquier ámbito, todo lo que te rodea, tienes que estar con eso presente en tus emociones, en tus sentimientos, porque si no, hermano, te vas a dañar la vida. Te la vas a pasar toda la vida enfermo, toda la vida enferma. ¿Por qué? Por el apego a las personas, por el apego a las cosas. ¿Se imaginan una persona que ha comprado un carro, tiene apenas ni un año y de pronto se le quema, hermanos? Totalmente se le quema. Hay una reflexión que un hombre compra un carro carísimo, hermoso, hermanos, deportivo, lo lleva a casa, entonces la hija, hermanos, le gustaba pintar, le gustaba dibujar. Y esta niña agarra pintura de aceite, que no es fácil de quitar, y empieza a hacerle dibujos y paisajes al carro nuevecito del papá, que había dejado en el estacionamiento. La niña, cuando termina su paisaje en ambas puertas, corre feliz y contenta. Y viene y agarra al papá y lo besa y lo abraza. Papito, ven conmigo. Ven, necesito que veas algo. Espérame, estoy ocupado. No, papá, ven por favor. Y estaba ansiosa la niña y lo obliga casi, el hombre enojado y molesto. Bueno, vamos pues. Hermanos, cuando ve que esta niña había todo pintado su carro nuevo, caro, que aún debía, no pudo contener su apego a ese vehículo. ¿Qué has hecho? Y va a la niña y le empieza a dar en las manitas, hermano. Le da tan duro en sus manitas que la tienen que llevar al hospital y esa niña pierde ambas manos. Y luego, hermanos, es terrible porque esta niña ya cuando sale del hospital dice: papá, ¿me vas a quitar el castigo? ¿Y cuándo me vas a dar mis manitas otra vez? Imagínense. El apego a las cosas materiales le costó las manitas a esta niña. Que ella, por querer congraciarse con papá, pierdes ambas manos. Entonces, cuando uno se aferra a las cosas materiales, por eso dice Dios, hermanos, practica el desapego. No améis al mundo ni las cosas que están. Me voy a oír mal, hermanos, pero este es el mensaje. Es lo que Dios está diciendo. O sea, no ames tanto, excesivamente al grado de que te olvides de ti, a las personas. Tiene que estar equilibrado. Porque si no, hermana, perdónenme la palabra, vamos a ser títeres emocionalmente en las manos de las personas. Entonces, aquí está el ejemplo. Si Pablo hubiera estado con un apego excesivo, hermanos, hubiera tirado la toalla en el primer viaje. Ahora aquí dice: no. Es mi hermano Juan Marcos, pero lo amo y lo quiero, becho y abacho, pero hasta ahí. No, si quieres tú, Bernabé, llévate a Juan Marcos y yo escojo a Silas y se va el segundo viaje misionero, hermanos. Pero ¿qué? Dice que hubo una contienda. Se tomó decisiones. Hermanos, es Dios. Esto no está escrito por mano de hombre alguno, humanamente al 100%, dirigidos por medio del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, maduremos este punto. Termino con 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, la Reina Valera 60, dice: porque nada, desapego, nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Te das cuenta, hermano? Es decir, y perdónme si yo minimizo o aplasto esto, hermano, este sufrimiento. Sufrimos porque queremos. Sufres porque quieres. Porque tienes delante de ti un Dios amoroso
Tienes delante de ti un Padre que es todopoderoso, que te conoce al 100%, que sabe lo fuerte que eres, que sabe lo débil que eres, que te conoce al 100%. Dios sabe que ni un pajarillo cae, sino su voluntad. Sabe cuántos cabellos tienes. Tiene un conocimiento absoluto de ti. Sabe lo que te duele. Sabe lo que nos duele. Entonces, por eso nos da esta información. Hijo, no practiques excesivamente el apego a las personas. No practiques excesivamente el apego a las cosas materiales. No practiques el apego a los seres que amas, porque en un momento dado el hombre cambia. Lo vivió, lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo leímos. No lo digo yo, Dios lo dice, para que cuando enfrentes a los jóvenes, enfrenten en su adultez asuntos, tropiezos, problemas, duela lo menos posible. No se eche a perder, no trunques tu carrera, no trunques tu vida, sino que tomes la mejor decisión. Claro, va a doler y quizás tengas que llorar, pero con la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, dulce es más que miel y la que destila del panal. Hay fuerza, hay poder en la palabra de Dios. Por eso hay que aferrarnos a eso, para cuando enfrentes situaciones emocionales, sentimentales, de cualquier índole, te duela menos. Y aferrarnos al pensamiento, esto también pasará. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muy amable.